y queremos también entregar algunas de las recomendaciones que entregan a los niños por el tema del ejercicio físico y además la salud física, que suele ser un tema muy importante, las mochilas, por ejemplo, el peso que pueden generar en la espalda de los niños, el tipo de zapatos, pero para eso también estamos acá con Camila Valdebenito, kinesióloga del área de deportes y actividad física de la Universidad de la Frontera. Camila, ¿cómo estás? Preguntarte sobre algunas de las recomendaciones que se pueden entregar a los niños, niñas, a los padres y apoderados por el tema de la salud física de los niños, con lo que mencionaba anteriormente. Quizá también el tema de la actividad física en sí que pueden realizar los niños y entre otros elementos. Sí, hola. Bueno, efectivamente, algunas de las recomendaciones que se entregan tienen que ver, por ejemplo, con, como bien tú mencionabas, con el peso de la mochila. Este no debe superar el 10% del peso corporal del niño o la niña, ¿ya? Por eso es súper importante que se puedan fijar en el tamaño y en el peso de la mochila, porque ya vacía va a tener algún peso y luego obviamente va a adquirir mayor cantidad de peso. Otra cosa importante con respecto a eso es que sea un buen uso, por ejemplo, que ambos tirantes se utilicen en ambos hombros y no para un cargado hacia un lado, porque esto también pudiese generar algunas molestias de hombro, como bien lo digo. Con respecto al vestuario, se ha visto que los uniformes que son un poco más tradicionales de algunos establecimientos educacionales restringen un poco el movimiento de los niños y de las niñas. Entonces es súper importante que este permita el libre movimiento de ellos y ellas, tanto en los recreos y ese tipo de cosas. Y a la vez también es importante dentro de lo que es el recreo poder dejar algunos espacios protegidos para las niñas, ya que se ha visto que de por sí los niños llegan y se hacen como dueños, por así decirlo, entre comillas, de las canchas, jugar a la pelota, correr, y se ha visto que muchas niñas se quedan más bien sentadas. Y esto puede ser muy contraproducente para la salud tanto física como cardiometabólica, porque como todos sabemos, durante el periodo de clases donde están en aula, es mucho el tiempo en el cual se encuentran sentados. Otro tip con respecto a eso mismo es que idealmente ojalá dentro de los establecimientos educacionales se pudiesen hacer algunas pausas activas. O sea, dentro de la misma jornada, dentro del aula, se pudiese cortar ese periodo y hacer una pausa pequeña, que no es necesario que sean 5 minutos, de hecho puede ser 1 minuto menos, de pararse, estirarse, poder hacer algún tipo de ejercicio fácil en el lugar, y eso va a ayudar a que mejore la circulación, por ende mejore la oxigenación al cerebro y por tanto va a mejorar también la concentración y el aprendizaje de los niños y las niñas. Y siguiendo por esa misma línea, otra de las cosas importantes cuando los niños y las niñas vuelven a clases es que se da mucho en esta época, que se vuelve a clase y después llegan a la casa y llegan a ver televisión, ¿cierto? Los videojuegos, el celular, tablet, entonces, y continuamos con este comportamiento sedentario. Entonces es súper importante que los apoderados o tutores de los niños y las niñas se preocupen que también ellos tengan ciertos tiempos de movimiento posterior a la jornada escolar, para que no sumemos mayor cantidad de tiempo sedentario. Recordemos que dentro de las directrices que entrega la Organización Mundial de la Salud para actividad física, los niños, las niñas y adolescentes entre 5 y 17 años deben por lo menos acumular en promedio 60 minutos diarios. Entonces, y limitar obviamente el uso de las pantallas, que eso finalmente a la larga le pudiese traer consecuencias en lo que es su salud física. Bueno, Miguel Ángel, un informe bastante completo aquí de Camila, kinesióloga de acá de la Universidad de la Frontera, pero claro, con respecto al tema del uniforme, por ejemplo, es algo muy puntual, porque hay algunos colegios que tienen este reglamento de que les exigen a los estudiantes el uniforme completo, por ejemplo, el primer día de clase. Nosotros lo conversábamos ayer en una pauta que tuvimos con la Seremi de Educación de acá de la región de la Araucanía, Marcela Castro, que claro, no es un impedimento para que los niños ingresen al aula de clases, no contar con el uniforme oficial del colegio, pero sí están estos reglamentos internos que los apoderados firman a la hora de ingresar a sus estudiantes a los establecimientos educacionales, que les dice de cierta forma la obligatoriedad del uniforme para los niños y niñas en los colegios. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el Liceo Camilo Enríquez, que acaba de cambiar el uniforme escolar de las niñas por pantalones también, se elimina la falda, quedan con
con pantalones, que también eso, como decía aquí Camila, es una ventaja. Pero ¿qué se puede hacer en esos casos, por ejemplo? Porque igual los colegios tienen su reglamento interno y también limitan el uso de otro vestuario que no sea el oficial. Claro, bueno, yo creo que ahí hay que ir implementando estrategias que son medidas que se tienen que ir adoptando como a largo plazo con el tiempo, que van como en la línea de lo que hizo en este caso lo que tú comentas del Liceo Camilo Enríquez, de poder adecuar un poco el uniforme para que sea más ad hoc y que permita también el movimiento y no se restrinja. Además de eso, un vestuario, ¿cierto? Y un calzado que es un poco más rígido, estructurado, que impide un poco el movimiento, también va a hacer que el riesgo de alguna lesión, por ejemplo, sea mayor mientras ellos estén moviendo, y va a ser inevitable que ellos jueguen y todo ese tipo de cosas. Entonces, tener un vestuario más adecuado también los protege desde ese punto de vista. Entonces, yo creo que si bien es un tema que ahora se está como debatiendo, es algo que se está dando con el tiempo, yo creo que en el futuro se debe migrar a eso, que si bien los establecimientos quieren mantener su uniforme, que este uniforme sea un poco más amigable y adecuado para que los niños y las niñas puedan tener mayor cantidad de movimiento dentro de su establecimiento. Miguel Ángel, ahí escuchábamos a Camila con respecto al tema del uniforme y queríamos también volver a la parte de la pausa activa, que también creo que es un punto muy importante para los padres y apoderados que nos están escuchando en sus casas, sobre todo por el tema de que la mayoría del tiempo los niños están sentados en estas sillas que además no son ergonómicas, la mayoría, por supuesto, y obviamente hablamos de recursos aquí que ponen los mismos establecimientos educacionales para poder hacer la compra de estos elementos de las salas de clase, y obviamente después llegan a la casa, siguen sentados, por ejemplo, jugando videojuegos, viendo televisión, acostados muchas veces. Entonces, cómo quizá el tema de las pausas activas pueden generar este cambio en la dinámica sedentaria también de los estudiantes, y también con respecto a las mismas clases de educación física, porque al menos en mi tiempo, cuando yo iba al colegio, teníamos 2 veces educación física a la semana. No sé cómo estará ahora el tema, pero claro, quizá fomentarlo desde ese lado. Sí, sin duda. Yo tampoco desconozco en realidad cuánto es lo actual que tiene como la malla curricular, pero efectivamente es súper importante que exista educación física. En otros países más desarrollados, inclusive los niños y las niñas parten su día haciendo juegos o temas de actividad física todos los días, y después de eso generan todo lo que es el tema en aula, porque eso ya les genera una activación, mayor oxigenación, mayor concentración, un bienestar general, etcétera. Entonces, claro, yo creo que por esa línea igual se puede ir viendo esa mejora. Y como te comentaba previamente, el tema de la pausa activa es algo muy corto, muy chiquitito que puede hacer, que de hecho incluso le puede servir a los profesores, a las profesoras, de hacer algo un poquito más didáctico, más lúdico, que le despierte el grupo, el curso, de hacer un quiebre en algún momento X de la clase y poder generar que se paren, que se agachen, que caminen, que se cambien de puesto, por ejemplo, algún juego chiquitito, simplemente que se estiren, y eso ya va a ser ganado. Todo lo que sea en lo que es el ámbito de la actividad física, cualquier movimiento va a ser más ganada que no hacer nada. Bueno, ahí escuchábamos a Camila lo que nos decía de la pausa activa. Pueden ser cosas muy simples, como por ejemplo el ponerse de pie, sentarse nuevamente, moverse un poquito, caminar por la sala. No es algo tan complejo para que profesores que no son solamente de la asignatura de educación física lo hagan, sino que también pueden ser de otras asignaturas como lenguaje, historia, entre otros. Miguel Ángel Carrillo, yo no sé si es que tienes preguntas aquí para Camila, kinesióloga de la UFRO. No, la verdad es que estamos muy en línea, Cata, porque estoy ya conectado con otra especialista de la universidad para avanzar en estos TIC de lo que significa la vuelta a clases y cómo enfrentamos particularmente con los niños más pequeños el primer día.